Bueno, primero les doy la bienvenida tanto a William como a Jacobo, como a Gisette y al profesor Sandro. Este va a ser un panel especial sobre migraciones, pero pues no solo desde el ámbito económico y técnico, sino pues también abriendo un poco el tema a la parte política, de relaciones internacionales, de comercio, etcétera, porque pues al fin y al cabo es un tema multidisciplinar. Entonces la dinámica que vamos a tener va a constar alrededor de 15 minutos para la exposición de cada uno. Yo voy a controlar el tiempo y vamos a dejar las preguntas para el final, tanto preguntas del público o unas preguntas que yo más o menos tengo preparadas de acuerdo. Su perfil son muy generales y que les puedan responder. Cualquier cosa que necesiten, pues simplemente me levantan la mano o pues con el micrófono, pues no, al fin y al cabo no somos tantos. Lo podemos ver como una parte más de conversación. Entonces, en el orden, yo creo que podemos empezar con el profesor William Prieto. No sé si puedas presentar. Hola, muy buenos días a todos y todas. Cristian, muchas gracias por la invitación y a toda la organización del evento por permitirme compartir con ustedes los resultados de la investigación que hace parte del grupo de Finanzas y Política Económica de la Universidad Católica. Y en los próximos 15 minutos lo que les voy a presentar brevemente son los principales hallazgos de una exploración que se ha venido realizando sobre el impacto de la migración venezolana, particularmente en los departamentos fronterizos con Venezuela en Colombia. Y fundamentalmente lo que voy a hacer está organizado en cuatro componentes. El primero, contextualizar un poco el problema, señalando sobre todo el crecimiento porcentual anual que ha tenido la migración hacia Colombia. Posteriormente, quisiera resaltar algunos de los hechos estilizados, sobre todo de la literatura revisada, para avanzar hacia la metodología y las estimaciones del impacto, sobre todo en informalidad y salarios de la población nativa que recibe el efecto de la migración proveniente de Venezuela, y finalmente algunas conclusiones que quisiera resaltar. Entonces, pues eventualmente la migración proveniente desde Venezuela ha venido creciendo desde el 2013 hasta el 2018. Ese crecimiento ha sido exponencial, llegando a tasas de 188%, comparando lo que ha pasado desde el 2017 hasta el 2018. En el 2019 llega la pandemia y esto como que detiene un poco el proceso de migración, pero eventualmente estos niveles se han venido restaurando en los niveles previos de pandemia, por lo que digamos que este fenómeno va a seguir persistiendo desde que las condiciones económicas y sociales en Venezuela lo motiven. Lo que uno puede observar en los datos, si uno compara las regiones fronterizas con las no fronterizas, en este caso las regiones fronterizas están en el segmento de azul oscuro en la gráfica de PAI desde 2014 hasta 2018, es que los departamentos fronterizos han estado experimentando un crecimiento porcentual mucho mayor, y esto nos lleva a la conclusión de un flujo migratorio que se compone de dos fases. Una primera fase en donde llegan a los municipios y departamentos en la frontera, y una segunda fase en donde se trasladan hacia los mercados de trabajo metropolitanos que ofrecen mejores oportunidades de empleo, y algunos de ellos sencillamente siguen hacia otros países que pueden ofrecer, en este caso, mejores alternativas. Esta primera característica se complementa con una segunda, y es que están migrando los jóvenes, dejando atrás las familias, y posteriormente ocurre una reunificación familiar en los países de destino, que se diferencia mucho de la primera migración que experimentó Colombia desde Venezuela cuando se cerró la petrolera en Venezuela y empezó a llegar a Colombia mano de obra calificada. La mano de obra que está llegando es mano de obra que, digamos que, aunque tiene mejores niveles educativos que la población nativa, no presenta la misma cualificación que presentó la primera ola
de migración desde Venezuela y allí se observa ya una tercera característica. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, estas tres características y el contexto, una de las preguntas de la agenda de investigación del Grupo de Finanzas y Política Económica en Colombia, en la Universidad Católica, es hasta qué punto este efecto está cambiando la composición del mercado desde el punto de vista de la participación de la población nativa. Y aquí digamos que el reto fundamental es tanto teórico como aplicado. Cuando uno hace la revisión, digamos, de enfoques teóricos y métodos, digamos, aplicados, uno puede organizar esta revisión como en tres grandes grupos. Un primer grupo de enfoque de habilidades, en donde está, digamos, el emparejamiento directo con la educación y los niveles de experiencia de la población migrante con la población nativa. Un enfoque espacial en donde se tienen en cuenta las condiciones del mercado de trabajo y un tercer enfoque que combina los dos anteriores. Lo que uno encuentra es que la evidencia no es concluyente en el enfoque de habilidades y espacial y tampoco es concluyente en el enfoque de habilidades per se, señalando con esto que los trabajadores que están llegando no necesariamente están quitando el empleo a las poblaciones nativas. Pero además, el enfoque espacial señala que las condiciones del mercado de trabajo a donde están llegando es importante. El problema con esto es que eventualmente el mecanismo de transmisión que señala la literatura está basada en el modelo de economía de migraciones que está diseñado para economías desarrolladas en donde se asume que un mecanismo de transmisión es que los trabajadores que llegan eh, reemplazan los trabajos nativos en los trabajos de menor productividad, generando, digamos, un efecto neto positivo. El problema con esto es la necesidad de un modelo teórico que en efecto permita evidenciar el efecto cuando la migración es rápida y masiva y por lo tanto es mucho más exógena de lo que uno podría pensar en los modelos de países desarrollados en donde existe un plan para migrar y se migra pensando ya en ingresar a un mercado de trabajo que tiene unos requisitos particulares y usualmente los procesos de llegada a los países en desarrollo pues son mucho más estrictos desde el punto de vista de los requisitos. Esta migración es mucho más endógena. Se sale de Venezuela fundamentalmente porque las condiciones económicas y sociales han llegado a un punto en donde no es posible mantener el nivel de vida y fundamentalmente lo que se busca a toda costa son fuentes de ingresos. Entonces, las características de la migración son distintas y el modelo teórico que tenemos desde el punto de vista de la economía de migración no acoge estas características, por lo que impone, digamos, retos tanto teóricos como aplicados. Entonces, digamos que lo que se ha encontrado en la literatura es que la migración laboral de Venezuela a Colombia parece seguir el mismo patrón que ha ocurrido en la migración de Siria hacia Turquía y hacia Jordania, que ha ocurrido en poco tiempo y que eventualmente ha afectado en primera instancia los territorios que están en la frontera, con incrementos en la informalidad y con reducciones en los salarios, sobre todo de las poblaciones nativas. En ese sentido, digamos que el mecanismo de transmisión es completamente distinto al que se tenía inicialmente. Se observa en consecuencia que existen impactos positivos en la informalidad, incrementos en el consumo de inversión provenientes fundamentalmente de la llegada de población nativa. Entonces, el diseño metodológico que se ha implementado aquí pues es muy estándar. Partimos de una conceptualización de las características del flujo migratorio en estas dos etapas. Posteriormente llevamos a cabo una revisión de literatura para identificar algunos hechos estilizados y posteriormente, asumiendo esta necesidad de un nuevo enfoque teórico, identificamos los enfoques tradicionales microeconométricos que pasan por los modelos de diferencias en diferencias, el modelo de datos panel y los modelos Probit, para posteriormente hacer una selección de grupo control y grupo de tratamiento basados, digamos, en la participación de la migración en los mercados de trabajo y posteriormente con esto construimos una base de datos utilizando
la gran encuesta integrada para poder estimar los modelos y responder a la pregunta. Entonces, usualmente lo que uno encuentra teóricamente es esta composición del mercado laboral, en donde existe un componente informal y un componente formal que está distribuido por las cualificaciones. Y esto, digamos, se puede estandarizar desde la perspectiva de la oferta laboral, mostrando estas participaciones desde el punto de vista teórico. De igual manera, se puede caracterizar dos funciones de producción, una para el sector informal con una menor productividad, 1 sobre teta, comparada con un sector formal que tiene mayor productividad, manteniendo los parámetros alfa y beta de las tecnologías pues constantes y viendo una característica estructural, y de allí se llega, digamos, a un ingreso compuesto por el sector formal e informal, desde donde se desprende a partir de una presunción de maximización de beneficios, una función de demanda laboral que depende fundamentalmente de lo que suceda en el corto y en el largo plazo con los factores de la tecnología beta y alfa y con los flujos migratorios que provienen fundamentalmente de la migración. Esto es lo que uno encuentra, digamos, en la literatura, por lo que uno esperaría efectos negativos de la llegada del flujo migratorio sobre los salarios y efectos positivos sobre el tamaño de la informalidad, que es, digamos, el canon, si uno lo ve desde el punto de vista del modelo teórico. De allí, digamos que tradicionalmente lo que se ha hecho en la literatura es dejar a un lado el tratamiento teórico porque lleva, digamos, eh, 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 requiere una estructura mucho mayor y se pasa más al ámbito aplicado, en donde se identifican los modelos de diferencias en diferencias, construyendo, digamos, modelos de grupos de tratamiento y grupos de control, y en la especificación estándar, en donde se establece una ventana de análisis y se construyen las variables DOMI para la pertenencia a grupo control y grupo de tratamiento. Y eso, digamos, uno lo puede hacer con un modelo de efectos fijos ya en la teoría de datos panel para controlar por los efectos constantes y temporales en cada observación y tratar de depurar un poco más ese efecto. Y desde el punto de vista del emparejamiento individual, pues eventualmente se puede llevar un modelo PROVIT para caracterizar inicialmente el impacto y posteriormente pasar a modelos de emparejamiento de matching, en donde se construyen estas generaciones de empleados nativos para compararlas con las generaciones de los empleados o de los potenciales empleados migrantes y poder extraer, digamos, un efecto allí. Entonces, digamos que la investigación realizó 3 modelos, uno para mirar el impacto de la informalidad controlando por la experiencia de los ocupados y la educación de los ocupados, y mirar hasta qué punto el flujo migratorio está cambiando el tamaño absoluto, digamos, de la informalidad. Y de igual manera, para el ingreso laboral se midió esta hipótesis señalada por el modelo teórico, tratando de igualmente de controlar por la experiencia de los ocupados y la educación de los ocupados. Y los resultados, pues, muestran lo que se identifica la hipótesis. Se ajustaron 3 distintos modelos, uno para los departamentos, otro para los municipios y otro para los individuos, que varían en el número de observaciones. Y en todos los casos el efecto de la migración aumenta el tamaño de la informalidad, tanto en el modelo sin controles como en el modelo con controles, lo que refleja que el efecto no cambia si incluimos los controles que se han identificado como la educación y la experiencia laboral. Esto tiene distintos grados de significancia estadística. Eventualmente, el efecto señala que la informalidad está cambiando su tamaño como consecuencia de la llegada de migrantes, tanto a nivel departamental, municipal, como individual. Entonces, digamos que ahí se confirma en parte esa primera hipótesis, y en los ingresos laborales también se observa una presión a la baja de los ingresos en todas las 3 especificaciones, incluso controlando, comparando el modelo sin controles con controles, el efecto sigue siendo negativo, pero solamente es significativo en el ajuste individual y tiene que ver fundamentalmente por el número de observaciones que se tienen en el modelo. Entonces, digamos que el mensaje allí fundamentalmente es que se está ampliando el tamaño de informalidad, se están presionando los salarios de los empleados nativos a la baja, y
incluso midiendo la informalidad como contribuciones al sistema de seguridad social. En Colombia la informalidad se mide de dos maneras. Una de ellas es a través de si el empleado nativo está en una empresa con menos de 5 trabajadores, y la otra es si está realizando contribuciones al sistema de seguridad social. Incluso realizando la estimación con la medición de informalidad con contribuciones al sistema de seguridad social, pensiones, salud y riesgos laborales, el efecto sigue siendo positivo e incluso mejora el nivel de significancia comparado con la primera definición de informalidad, en donde el empleado nativo pertenece, digamos, a empresas con menos de 5 trabajadores. Entonces, digamos que la evidencia sugiere que la informalidad está aumentando como consecuencia de la llegada del flujo migratorio. Y si uno compara, digamos, la brecha entre informalidad y ocupados, construyendo esta razón de informalidad a ocupados, los efectos en el ajuste departamental son negativos, en el ajuste municipal e individual son positivos, señalando que no es concluyente, digamos, el hecho de que un mercado de trabajo tenga una mayor participación de informalidad cuando llegan los informales, y esto está explicando que sea más fácil entrar al segmento informal por barreras a la entrada. Eventualmente esta razón que señala, digamos, una brecha puede estar sugiriendo que en efecto los informales están aumentando a un mayor ritmo que los ocupados, sobre todo en el ajuste departamental y en el ajuste municipal, digamos que no se ve la misma relación. Los informales, al parecer, están aumentando al mismo ritmo de los ocupados, por lo que se requeriría una mayor exploración en ese caso. Y bueno, ya con el tiempo que me queda, que son 2 minutos, quisiera señalar las principales conclusiones que tenemos hasta ahora. Se está ampliando, digamos, el segmento informal de los ocupados nativos no retornados como consecuencia de la llegada de la migración venezolana en los departamentos fronterizos en comparación con los departamentos no fronterizos, que es un resultado que es congruente con la evidencia que se tiene de Siria hacia Turquía, hacia Jordania, y a su vez el efecto sobre los salarios también está presionando el ritmo de crecimiento a la baja, sobre todo de los trabajadores nativos no retornados. Lo que implica esto es una mayor competencia en el sector informal, que amplía su tamaño como consecuencia de la llegada de nuevos trabajadores, y además aumenta la competencia en el segmento de trabajadores no calificados, lo que empuja los salarios hacia la baja. Y los resultados resultan robustos en todos los 3 modelos. Desde el punto de vista del efecto económico, la significancia estadística solamente se encuentra en el tamaño de informalidad. El efecto es negativo en los salarios, pero no resulta estadísticamente significativo, como, digamos, lo esperaríamos. Y esto, digamos, a modo de contrastar con la literatura internacional, pues refleja los mismos resultados que se han experimentado en el flujo migratorio de Siria a Turquía, lo que representa algún patrón particular, sobre todo en las migraciones que son rápidas y masivas. Esto es lo que les quería contar el día de hoy, por lo que eventualmente la hipótesis sobre la información que se tiene de sustitución de trabajadores nativos por migración venezolana digamos, no tiene suficiente evidencia, por lo que eventualmente se rechaza como una posible explicación a los efectos que pueda tener la migración laboral en el mercado de trabajo colombiano. Muchas gracias, Cristian. Eso es lo que tenía para comentarles. A ti, William, muchísimas gracias por la presentación. Entonces, bueno, las preguntas hacia el final, ya cualquier tipo de pregunta sobre el método, sobre la hipótesis y demás. Seguiríamos con el profesor Sandro Monsueto. No sé si me escuchas. Sí, escucho. Estaba buscando el botón del micrófono. Ah. Compartir mi pantalla.
Bueno, hola, buenos días, buenas tardes a todos, dependendo do fuso horário. Eu vou compartilhar com vocês alguns resultados do nosso grupo de investigação aqui em Brasil. Antes de tudo, muitíssimas graças por Sase, por invitar-nos a essa charla. É grande honor para nós. E o que vou fazer é apresentar rapidamente par de resultados preliminares ou de discussões preliminares que nosso grupo de investigação ha tenido aqui em Brasil acerca do tema das migrações, sobretudo o tema de los haitianos que han migrado para cá depois do terremoto de 2010. Que é a base de dados principal que temos agora, que conseguimos capturar sobretudo. Esse trabalho é parte do tema da tese de maestria de nossos alunos, da Felipe, e hasta hoje estamos em essas discussões. Já defendido sua tese de maestria, pero hemos tentado avançar em algumas conclusões. Bueno, quais é o contexto, a motivação dessa investigação? É o terremoto que se passou em Haiti, que ha deixado muitos mortos e desplazou uma massa de gente, sobretudo para a República Dominicana e também para o Brasil, que é fator curioso, porque o Brasil, como sabéis, não faz fronteira com Haiti. República Dominicana, sim. Então, esse desplazamento hacia Brasil se pode classificar de maneira única a causa disso. Se pode classificar porque foi movimento de migração forçada, a causa do terremoto, ou seja, não ha tenido fatores econômicos necessariamente ou voluntários, pero tampouco foi uma migração espontânea. Se ha passado mais ou menos, em grande número, mais ou menos depois de 2 anos depois do terremoto. Em geral, os processos de migração forçada suelen ser espontâneos e ocorrer imediatamente. Em esse caso, não. Já explico um pouco mais sobre isso. Pero o Brasil se configurou como um dos principais destinos dos migrantes haitianos, sobretudo depois da intervenção, depois de hemos enviado algumas tropas de emergência e paz para o país, para ajudar com a recuperação do país, e também alguns outros motivos. Pero o caso é que se configura como um processo de migração forçada, que é um fenômeno que já ha passado várias vezes em nosso continente, pero com algumas características próprias. Como já dito, outros investigadores, he participado de uma sessão hoje pela manhã, também sobre migração forçada. O processo de migração forçada, na teoria, é muito distinto de lo que parece, por exemplo, nos livros textos de economia do trabalho, quando falamos de migração voluntária ou migração econômica. Em geral, o processo de migração forçada está muito mais vinculado a fenômenos de conflitos armados ou políticos, relações de hambre, saúde, ou situações de desastre ambiental, como foi o caso dos haitianos, e principalmente relacionado com critérios não monetários. E que disse a literatura acerca disso? É um tema todavia recente na literatura, sobretudo na literatura empírica, por a falta de dados e por a falta de previsibilidade do fenômeno, que é complicado prever quando que uma migração forçada vai ocorrer. Então, a literatura empírica é muito espaciada, é muito rara todavia, pero há alguns resultados. Por exemplo, o caso de los Marielitos, que é um dos casos mais emblemáticos, um dos primeiros casos a ser estudados pela literatura de demografia econômica aplicada à migração. Pero na literatura não há muito consenso acerca dos impactos que esse processo tem, tanto sobre os imigrantes como sobre a população que do local de destino. Um dos impactos que a literatura ha visto de maneira um pouco mais homogênea é que, por general, esses imigrantes estão em situações mais precárias, tanto com relação aos trabalhadores nativos, como em relação aos trabalhadores que han migrado de maneira voluntária.
E no mesmo caso se passou em Brasil e também em outros casos em América Latina. Temos vários fenômenos de migração interna, incluso por questões de violência, como se passou, por exemplo, com Colômbia, México e em Brasil. Em Brasil, o fenômeno da migração nordestina, das pessoas que residem em regiões mais ao nordeste do país, por a causa da seca, é um fenômeno mais famoso no Brasil, por exemplo. E também temos alguns desplazamentos internacionais, que ocorrem também na América Latina. No caso de los Marielitos, la ola que desplaçou várias pessoas de vários países assim Estados Unidos, é o caso dos haitianos, e o caso mais recente agora, que é o caso dos venezuelanos, com suas diferentes matizes, pero tem várias características de migração forçada. E quais são os impactos que isso tem, ou as características desse fenômeno? Alguns fenômenos, alguns impactos são mais significativos sobre esses migrantes, como questões de hambre, questões sanitárias, econômicas, humanitárias, a questão do tráfico de pessoas, que se intensifica com esses processos, pero nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de investigação está trabalhando unicamente com os efeitos econômicos e com os efeitos do mercado de trabalho. Sabemos que existem vários grupos de investigação no Brasil que estão trabalhando com outras perguntas, como as perguntas humanitárias e as perguntas ambientais. Pero são todas essas investigações são todas tratadas com dados muito escassos, e nós hemos decidido trabalhar com a base de microdados, que era a base que temos disponível agora. Então, nosso enfoque será unicamente sobre alguns dos efeitos ou algumas das características da inserção desses imigrantes em nosso mercado de trabalho. E quais são as características dos migrantes, da migração haitiana hacia o Brasil? Como havia dito antes, o processo de migração não foi espontâneo, se passou mais ou menos 2 anos depois. Esse gráfico mostra a quantidade de pedidos de residência que hemos tenido dos haitianos. O terremoto se passou em 2010 e unicamente de 2012 hacia adiante é que hemos tenido um processo mais exponencial de crescimento dos pedidos de residência. Isso parece que dá a entender que a eleição do Brasil como destino não foi algo tão espontâneo, sino que algo um pouco mais planeado. Por que isso? Por que o Brasil se tornou um dos principais destinos dos haitianos? Há alguns autores, alguma discussão que dizem que, ademais do boom econômico que o país estava vivenciando ao princípio da década de 2010, tanto nos setores de construção civil, havia as obras de preparação tanto para as Olimpíadas e depois para a Copa do Mundo. Também tinha uma crença entre os haitianos de que o Brasil era um país de pessoas amigáveis, buenas pagadoras, e que não havia discriminação por pessoas de color aqui em Brasil, que é a colônia predominante dos imigrantes haitianos. Então, esses motivos em conjunto explicam por que a decisão de migrar hacia o Brasil tardou um pouco mais, ou seja, foi um pouco mais pensado. Não somos um país fronteiriço, assim que um pouco de voluntariedade existe em cima dessa migração forçada. Vale? Bueno, e como analisar os dados dos haitianos ou de qualquer outro imigrante? Temos uma série de problemas. O Brasil ha vivenciado um apagão, um blackout de dados acerca da migração nos últimos anos. Os principais dados, as principais fontes de dados que temos sobre a migração são o censo demográfico, que o último foi em 2010, a causa da pandemia, e la RAIS. La RAIS é falando em português, a relação anual de informações sociais, é registro de los contratos de trabalho formal. Ou seja, não capta a informalidade.
que es donde los inmigrantes forzados tienden a inserirse primero, como ha dicho William ahora poco. Así que tenemos únicamente la RAIS para poder analizar el mercado de trabajo. Y entonces hemos tomado la decisión de trabajar únicamente con ella por hora. Las otras bases de datos, que es nuestra encuesta trimestral de datos, la PNAD continua, no capta muy bien la cuestión de la migración internacional. ¿Y qué dice la RAIS? ¿Qué dice esa base de datos, pelo menos con el mercado de trabajo formal? Los inmigrantes haitianos, eles passaram de casi inexistente em nossa base de dados formal para o principal grupo de estrangeiros naturalizados em 2019, que é um reflejo da última gráfica, com o crescimento exponencial depois de 2012. Uma das principais barreiras para a entrada nesse mercado é muito provável que seja o idioma. Em Brasil se habla português, nos países, a imensa maioria dos países de fronteira habla espanhol e os haitianos hablam principalmente crioulo haitiano e francês, que são dois idiomas que em Brasil não são muito hablados. Aún assim, não se torna o principal grupo de estrangeiros, superior inclusive aos portugueses, por la proximidade por el idioma, e outros estrangeiros de Mercosul, por exemplo. Sobretudo os homens, foi uma migração prioritariamente masculina, e o mercado de trabalho formal isto também se refleja. Há uma hipótese de que essa entrada maioritária de homens seja a causa do idioma. As mulheres, em geral, os dados mostram que as mulheres estão entrando em postos de trabalho mais de serviços personais, em que há necessidade de comunicar-se com os clientes. Então, a barreira do idioma ha sido uma barreira importante para elas. Mientras os homens estão inseridos em atividades mais mecânicas e mais de repetição, ou seja, que não hace falta falar com o cliente ou com um intermediário. São atividades de mais repetição. Que é uma proporção muito similar. Te quedan dos minutos. Vale. Que é uma proporção muito similar a los que ao processo de migração. Pero, apesar de serem o principal grupo estrangeiro agora, o salário é o menor de todos, é a menor taxa salarial de todas. O que indica que estão entrando, apesar de ser empregos formais, estão entrando em empregos mais precários, de menor salário, de menor qualidade e coisas assim, principalmente nos setores da indústria de transformação e serviços. Ou seja, os imigrantes haitianos estão entrando em postos de trabalho mais precários e de menor qualidade do que os trabalhadores nacionais e das demais nacionalidades. Porque isso há sobretudo uma dificuldade em transitar, em aproveitar a experiência prévia, e fatores como experiência e qualificação estão somando pouco, ou seja, tem impacto quase nulo em las remunerações. Fenômenos que são normais em processos de imigração forçada. Demora mais para que esses fatores, como escolaridade e experiência, sejam relevantes sobre os salários. Deixa-me saltar aqui para a parte dos desafios. Que tipo de desafio o processo de migração haitiana mostra para nós em nossas investigações agora? Questões como barreira, educação e experiência são medidas importantes que devem ser levadas em conta nas políticas públicas. Podemos aprender sobre isso para utilizar esses efeitos na migração venezuelana que está em curso agora. E um principal desafio é a escassez de dados. Existe uma incertidumbre sobre como será o censo demográfico deste ano, por exemplo, do próximo ano, por exemplo. Não sabemos se vamos conseguir captar questões de migração e outras variáveis que são muito importantes, e por causa dos custos do censo, não sabemos se vamos poder utilizá-lo.
Una alternativa es utilizar la base de datos del censo escolar, que es una base de datos sobre alumnos, sobre escuelas, y que suele preguntar al menos la nacionalidad de los padres de los niños. Así que es una posibilidad de utilización. Bueno, quedo-me por aquí y atento a las preguntas. Gracias. Sí, profesor, gracias. Sandro, muchísimas gracias. Si las preguntas al final, y igual si quedan partes de las conferencias, de las presentaciones, perdón, que quieran decir, al final podemos tener el espacio. Vamos a seguir con Gisette, pues que va a ser un poco más conversacional desde la Andy. No, creo que, bueno, tal vez Sandro no lo conoce, los demás sí, pues es el sector gremial empresarial tal vez más importante que existe en el país. Entonces va a ser bastante interesante y que se salga un poco tal vez de lo periculados que somos en la academia los profesores. Entonces, te doy la palabra, lo mismo tienes 15 minutos y... Gracias, Cristian. Bueno, sí, como lo dijo, trabajo actualmente en la ANDI, en la Cámara de Usuarios de Zonas Francas. También soy docente universitaria de la Maestría de Comercio en la Sergio Arboleda, del MBA de la Universidad Santo Tomás. Bueno, viendo sus estudios maravillosos, ustedes economistas que siempre me encantan con sus técnicas y sus vocabularios que a veces le enredan a uno, pero creo que entendí sus conclusiones, que es lo más importante. Y con base en eso que ustedes han hablado, yo quisiera dar como la perspectiva internacional. Yo soy internacionalista y politóloga y definitivamente no puedo dejar de lado pues mi bandera como internacionalista. Y quisiera como hablar un poquito del contexto internacional antes de entrar al tema de migración, porque es muy importante entender lo que está sucediendo en el marco internacional para poder llegar a comprender también lo que sucede con la migración y su impacto en América Latina. En ese sentido, si uno empieza a mirar el contexto internacional, se da cuenta que hay unas tendencias muy fuertes. El primero es que han habido unos cambios disruptivos muy fuertes a nivel internacional por el tema de la globalización. Y es que todo el mundo dice globalización, pero ¿cuántos entendemos qué es la globalización y cuál es el impacto de la globalización? Es que uno podría decir que la globalización está atada a la economía, la globalización está atada a la política, ¿cierto? A las decisiones políticas, la globalización está atada a la migración. ¿Por qué? Porque lo que hace es que en cierto modo se empiecen a perder esas fronteras, pero no solo fronteras geográficas, sino también fronteras, por ejemplo, para proveer bienes y servicios, para el transporte de personas, ¿cierto? Para el comercio transfronterizo. Y toda esta globalización ha permitido que con el paso de los años y sobre todo en la última década, se dé una mayor liberalización y flexibilización de las relaciones económicas entre los países. Y esto lo podemos evidenciar a través de el crecimiento exponencial que se han dado a través de los acuerdos comerciales, pero no solo acuerdos bilaterales, sino que también tenemos que pensar en los acuerdos mega plurilaterales, que ahora escuché algún experto en acuerdos comerciales que decía es que ya los acuerdos son mega plurilaterales y yo dije, bueno, ¿y qué es esta vaina? Ay, qué pena con ustedes. Son acuerdos, por ejemplo, se llama Eva y le encanta mostrarse en pantalla. Son acuerdos, por ejemplo, como el APEC, por ejemplo, como el RICEP, son acuerdos que no solamente se hablan en temas, digamos, comerciales, sino que traen consigo otros aspectos, por ejemplo, como propiedad intelectual, por ejemplo, asuntos migratorios, ¿cierto? Asuntos que ya trabajan el quehacer del ser humano en el día a día. Son temas tan importantes que a veces uno pregunta, venga, ¿y usted sabe qué es APEC? No tienen ni idea. ¿Qué es RICEP? No tienen ni idea. Y de verdad, a través de esos acuerdos están controlando inclusive la política interna de los estados, porque es que si uno empieza a ver, los acuerdos comerciales sirven también para forjar esa relación y esa política pública que tienen los gobiernos. No más si hablamos del caso colombiano en temas, no sé, que esta es una conferencia en el marco ambiental que estuve viendo. ¿Cuánta presión ejerce, por ejemplo, la Unión Europea sobre la toma de decisiones ambientales? ¿Cuánta presión está recibiendo Colombia por el acuerdo de Escazú que no se ha firmado y que prometió el gobierno Duque, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, estos cambios internacionales son muy importantes de analizar. Otro aspecto que quiero traer a colación y que está muy de la mano con lo que habló William Prieto en su presentación sobre el empleo
y sobre cómo la migración tiene un impacto directo en el empleo, yo quiero traer algo que también tiene un impacto en el empleo y en la migración, y es el tema de cómo las nuevas generaciones están cambiando la forma en que se genera la economía y en que se toman las decisiones, inclusive económicas. Y no hablo desde la política, ni del Estado, ni del gobierno, sino hablo desde los agentes del mercado. Y yo quiero nombrar algo acá que me ha traído como muy en la cabeza últimamente, que me gusta mucho ese tema, y es la economía colaborativa. Es un tema que es un boom, que está fuertemente desarrollado, y no solamente, no es algo que pase en Europa, no es algo que pase en Estados Unidos, es algo que estamos viviendo ya, actual, y hace mucho tiempo, porque ni siquiera es tan nuevo. Realmente la economía colaborativa la confundieron con globalización, y cuando uno empieza a analizar bien el espectro se da cuenta que son dos cosas aparte, y que gracias a la globalización también se da la economía colaborativa. ¿Y por qué lo digo? Porque la economía colaborativa se dio en primera medida por el cambio de generación. Y es que si ustedes piensan en sus abuelos, uno dice, los abuelos, el objetivo era tener un trabajo de donde pensionarse, único trabajo, tener casa, tener carro y tener beca. Esa es la mentalidad del latinoamericano, y en su época también de muchos europeos y demás. Esa era la forma de pensar, ¿cierto? Pero el tema del medio ambiente, el tema del desempleo, el tema de la crisis política, económica, de la crisis del 2008, todo lo que ha sucedido, y ahora la pandemia, han hecho que las personas y las nuevas generaciones cambien su forma de pensar. ¿En qué sentido? Ya la gente no piensa en tener un trabajo para toda la vida. Pregúntenle a sus estudiantes quién quiere tener un trabajo para toda la vida y pensionarse. Díganme cuántos de sus estudiantes se quieren casar y tener 3 hijos, un hijo. Dígame cuántas de las nuevas generaciones quiere tener una casa. Es que ya no quieren tener casa, ya no quieren tener carro, ya ahora solo quieren tener su mascota y ya, ser ellos con el universo y viajar por el mundo y pasear. Ese es su objetivo de muchas de las generaciones. Pero esta forma de pensar, que a veces a uno le puede causar como gracia, tiene un impacto político y económico. ¿Por qué? Porque la gente ya no busca obtener bienes. Ya la forma de pensar de las personas no es acumular bienes, sino es poder compartir. Y ahí viene el sharing economy o la economía colaborativa. Y es que en el marco de la economía colaborativa, primero para el empresario se da una reducción de costos, porque ya no tiene que emplear, ya no tiene que pagar seguridad social, y entonces ahí es donde empieza a tergiversar el tema de la informalidad que hablaba William Prieto, y es, venga, mayor migrante, tal vez sí, me tiene un impacto en el empleo, pero ¿qué está pasando con las empresas que ya no están contratando, que ya no hace parte de su equipo de trabajo con un contrato formal, sino que yo leía, por ejemplo, la aerolínea europea Ryanair? Pues pucha, ¿saben qué hacen? Contratan a un piloto, le dicen, venga, tengo 3 horas de vuelo, ¿quién las hace? El piloto dice, yo. Le pagan sus 3 horas de vuelo, pero ¿dónde está la seguridad social? ¿Dónde está el sindicato? ¿Dónde están todas las prestaciones que tiene derecho un trabajador? Y en ese sentido, como para aterrizar a la economía colaborativa, porque si no yo me quedo en la palabra, y aterrizar un poco la migración, a lo que quiero llegar con ustedes es que este marco internacional ha hecho que la migración tenga, claro, su afectación positiva, pero también negativa. ¿Y en qué sentido? En que cuando uno habla de la migración, por ejemplo, si habláramos del caso de los venezolanos que llegan acá a Colombia, yo estuve leyendo un informe y donde daban unas cifras que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, miren lo que yo vi, que para julio de 2021 en América del Sur 4.1 millones de refugiados inmigrantes de Venezuela se habían traspasado a otros países, y de los cuales, de esos 4.1 millones, el 43% estaba en Colombia. O sea, eso es muchísima gente, muchísimas personas que, claro, necesitan seguridad social, que, claro, no tienen trabajo, que, claro, que pueden desplazar algún empleo nacional, pero también hay que verlo desde otra perspectiva. ¿Cuántos venezolanos que han llegado a Colombia, y no solo venezolanos, de todas partes del mundo, han creado también, digamos que, otra manera de integrarse a la economía de otras formas? Por ejemplo, lo que es Rappi, lo que es Uber, estas plataformas que permiten que las personas se inserten en el sistema financiero, por ejemplo. Ustedes me dirán, Gisette, pero ven, ¿cómo me vas a decir que un Rappi que maneja una cicla, una bicicleta,
¿Tiene una vida digna? No, seguramente no. Pero si no existiera esta forma de empleo, entonces, ¿qué estarían haciendo estas personas? Es una manera de tener un sustento. Ya hay una línea muy delgada o muy gris, diría yo, entre lo que es formal e informal, entre lo que, digamos, podría uno decir, si la generación de empleo de Uber, de Bit, de Rappi o de muchas otras plataformas que existen, porque no solamente son de medios de transporte o de delivery, sino también economía colaborativa. Hay financieros, por ejemplo, en el sector financiero, hay muchos ejemplos de economía colaborativa, pero ¿cómo se insertan estas personas, estos migrantes a la economía colombiana, digamos que, a generar empleo y poder también optar al Producto Interno Bruto y al crecimiento del país? No solo visto desde las personas que llegan desplazadas con unos problemas terribles sociales y económicos, sino también de estas personas que le aportan al crecimiento, a la multiculturalidad, también digamos que a generar. Yo leía también una palabrita que me llamó mucho la atención y es, esperen porque se me olvidó, los bienes de nostalgia. Y es como las personas que llegan de otros países crean su microempresa con bienes de nostalgia. Es como cuando un colombiano llega, no sé, a Israel vendiendo chocorramo con Ponimalta, ¿sí? Como estas personas también generan empresa, también le proveen impuestos al Estado, también le generan ingresos. Yo leía varios estudios donde decían que realmente la migración no genera un impacto tan fuerte en el desempleo en los países de los cuales llegan los migrantes. Claro, este estudio tengo que aclarar que era sobre países europeos, no países latinoamericanos, que son condiciones completamente diferentes. Pero es una perspectiva que uno puede empezar a analizar y ver desde otra mirada cómo poder insertar a estas personas migrantes y cómo también los colombianos o latinoamericanos que salen fuera del mundo a través de remesas y de otras situaciones también generan un crecimiento y una perspectiva de bienestar a las personas que están en el cono sur o en América Latina. Creo que se me acabó el tiempo. Yo hablo como una lora mojada, Cristian, tú me dirás, ¿no se me ha acabado? ¿Todavía tengo tiempo de hablar más? 3 minutos, tienes 3 minutos. 3 minutos, vale. Entonces Bueno, digamos si quieres que, sacar antes no pasa nada, ¿no? no, tranquilo. Entonces Ah, digamos que es muy interesante ver, por ejemplo, cómo en general estos flujos migratorios que se dan en el mundo, no solo en América Latina, trabajan similar al ciclo económico, que en épocas expansivas se acelera, digamos que esta migración es mucho más permisiva a los estados, pero también en épocas de recesión se reduce. Y un ejemplo muy fuerte de esto es, digamos que la pandemia y cómo los estados han empezado a permear esa migración para poder proveer bienes y servicios de salud a todos digamos que personas o población nacionales. Pero digamos que también hay que ver otro marco importante y son los acuerdos comerciales. Para el caso colombiano, yo estuve haciendo un análisis sobre los acuerdos comerciales y la migración y estuve analizando que nosotros en Colombia tenemos 16 acuerdos comerciales vigentes, de los cuales 8 acuerdos comerciales hablan de migración y tienen beneficios migratorios tanto para la salida de colombianos con el país con el que tenemos acuerdo como viceversa. Entonces, para nombrarles un poquito los 8 acuerdos, por ejemplo, y este que es de los más antiguos, el de México, que entró en vigencia en 1995, tenemos acuerdo con México que tiene unas facilidades migratorias, no solamente para temas, digamos que de irse a vivir o de vacaciones, sino también por temas de negocios. Esto también hay que verlo y es muy importante la migración de negocios en el marco de los acuerdos comerciales. Por ejemplo, tenemos también beneficios migratorios en el marco como Estado asociado de Mercosur. Tenemos también acuerdos con el Triángulo Norte, que es Salvador, Guatemala y Honduras, que fue un acuerdo firmado en el 2009. Tenemos beneficios con Chile. Por ejemplo, Alianza Pacífico es súper divino. Yo cuando trabajé en la Santa Tomás en temas de internacionalización, me acuerdo que mis estudiantes aplicaban a las becas Alianza y Alianza era divino porque les proveía tiquetes, les proveía el estudio en la universidad donde llegaban y les daban un dinero para poder mantenerse. Entonces, digamos que estos beneficios, ¿qué capital humano están recibiendo las personas? Personas educadas, personas profesionales, personas con ganas y personas que son flexibles, porque es que también hay que ver que los migrantes tienden a ser flexibles. Por ejemplo, acceden a trabajos a los que no accederían en su país natal. No sé,
que yo acá soy profesional y me voy a hacer secretaria en un país, no sé, en España, la secretaria de, no sé, de algún área, del área financiera, ¿sí? Yo acá diría, ven, pero yo soy magíster, soy profesional, no, acá me costaría mucho psicológicamente ser secretaria. ¿Qué pasa en otro país, por ejemplo, como España? Eso le pasa a muchas personas. Por ejemplo, tenemos un súper acuerdo muy específico que inclusive tiene un protocolo adicional en el marco de acuerdo, en el acuerdo con Canadá. También tenemos beneficios con el acuerdo con la Unión Europea. Y el último, que fue con Corea del Sur, que también tiene un capítulo, una cápita especial para hablar sobre negocios y demás, sobre la migración de personas para negocios en el marco de ese acuerdo comercial. Ahora sí, Cristian, gracias. Apenas, muy puntual. Gracias, Giselle. Entonces vamos a finalizar con el profesor Jacobo, también de la Universidad Católica. Entonces, Jacobo, no sé si me escuchas. Se quedó como Sí, congelado. no. Ya, Muy buenas todo tardes perfecto. para todos y todas. No, pues nada, Cristian, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos mis compañeros del panel, a William, a Gisette, a Sandro. Ya les voy a compartir la pantalla, ya les voy a mostrar lo que les quiero mostrar el día de hoy, en esta ocasión. Igual, muy interesante la intervención ahorita de Gisette y de Sandro. Bueno, el trabajo de William ya lo conozco de tiempo. Ese tema que mencionaba Sandro en su análisis, yo nunca lo había escuchado, nunca había, digamos, no conocía este tema de la migración haitiana a Brasil, y pues creo que ahí hay un resto de problemas que se pueden analizar con lo que planteaba y mostraba Sandro. Pero bueno, ahora más adelante podemos discutir este tipo de cosas. Bueno, este es un trabajo que hemos estado realizando con el profesor William y Cristian sobre el impacto de la migración venezolana en el empleo y en la distribución salarial en Colombia. Digamos, como objetivo principal, poder presentar evidencia empírica para entender los impactos que tiene la migración, que ha tenido la migración venezolana en el mercado de trabajo, en dos variables principales que son el empleo, ¿sí? La ocupación, que nos permite también analizar un poco el empleo formal y el empleo informal, y la distribución salarial en Colombia. Entonces, voy a pasar rápidamente, digamos, por las secciones, y voy a enfocarme principalmente en las estimaciones y resultados para poder discutirlos un poco, para presentar las conclusiones y podamos abrir una discusión sobre lo que cada uno ha mencionado y ha trabajado. Entonces, ¿por qué es importante el análisis de la población migrante en los mercados laborales regionales? Y básicamente con esta pregunta abrimos nuestra motivación y discusión principal a manera de introducción del documento. Y pues básicamente mencionamos que los flujos de migración internacional en la región se han intensificado durante finales del siglo XX, ¿cierto? Ya tenemos varios ejemplos sobre esto. La movilidad de las poblaciones entre un territorio y otro, dentro de los propios países o con los países vecinos, ¿cierto? Incluso países no vecinos, como lo mencionaba Sandro y mostraba ahora, puede darse como un mecanismo de ajuste laboral, ¿cierto? Cuando un mercado no absorbe toda esa mano de obra disponible, pues entonces hay que buscar colocarse en otros mercados. Y la migración tiene diferentes matices socioeconómicas, ¿cierto? Que es necesario tener presente dentro del análisis de la inserción laboral de los migrantes. Y dentro de las principales motivaciones de la migración se encuentran, pues, trabajo, estudio, salud, unión familiar, amenaza o riesgo para la vida, cierta integración física. Muchas son migraciones forzadas, otras son migraciones voluntarias. Acá nos vamos a enfocar un poco en la migración forzada, ¿cierto? De acuerdo a ACNUR, para finales del 2019, al menos 79 millones de personas fueron desplazadas fuera de los hogares a causa de guerras internas, conflictos civiles, desastres naturales, entre otros, y se prevé que esa migración va a ser mucho más alta por todo el tema de cambio climático que se va a presentar durante los próximos años. Entonces, también podemos, digamos, ver que de esos 3.6 millones de venezolanos que se han visto obligados a salir durante estos últimos años,
1.8 millones residen en Colombia, ¿sí? 42%, digamos, estas cifras se pueden actualizar un poco más, 42% está en estado regular y 58% en estado irregular, que Colombia funciona por su ubicación geográfica, ¿cierto? Un país de destino también, y muchos migrantes tienen otros destinos que no son Colombia, pero pues encuentran a veces, sin ser su destino final, una posibilidad de mejorar sus condiciones eh, económicas en Colombia, ¿sí? Y la región ha sentido todos estos efectos de las salidas de venezolanos de su país, ¿cierto? En los mercados laborales de la región. Entonces, algunos datos como hechos estilizados, pues podemos ver que los venezolanos trabajan más horas por un ingreso mucho menor, ¿cierto? Que es lo que nos muestra, digamos, un poco los datos de las últimas encuestas, que el nivel educativo es levemente superior, ¿cierto? Los años de escolaridad, si uno lo compara con similares, está incluso levemente por encima, ¿sí? de las migraciones internas y retornadas, obviamente un poco por debajo de las otras migraciones, engloba, digamos, ese grupo de otras migraciones. Por acá me salté también vemos que hay hogares menos formales, ¿cierto? Digamos, la migración venezolana se ubica menos en la formalidad, digamos, tiene condiciones más precarias, es algo que mostraba también y hablaba. Entonces, por último, podemos ver que el tamaño del hogar de los venezolanos es más grande, ¿cierto? Y con esto, pues, encontramos algunas condiciones socioeconómicas, sociodemográficas que son importantes tener en cuenta para poder analizar los impactos que tiene esta migración en el empleo y en la distribución salarial. Dentro de la literatura que existe sobre migración o el impacto migratorio en el mercado de trabajo, digamos, esos estudios reflejan en general la importancia de todas las condiciones socioeconómicas de la población migrante y nativa, así como el estado y el desarrollo del mercado de trabajo del país receptor. Entonces, en ese sentido, los resultados que nosotros hemos evidenciado a partir de la revisión de literatura resultan de esa interacción de las características individuales con la condición de migrante en un mercado de trabajo que es desconocido, ¿cierto? Para las personas que llegan, esas características individuales de los trabajadores nativos en un mercado de trabajo conocido y también por las características estructurales de desempeño del mercado de trabajo del país receptor del flujo migratorio, ¿cierto? Para un nivel determinado de demanda laboral. Entonces, digamos, aquí hay una revisión que recoge nuestros principales hallazgos y resultados sobre nuestro interés de investigación. Los datos que utilizamos para este análisis provienen de la gran encuesta integrada de hogares, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, donde observamos las características socioeconómicas de las personas entrevistadas, migrantes y no migrantes, así como sus indicadores de empleo y salarios requeridos para el estudio. El periodo de análisis va entre 2016 y 2019. Realizamos una medición del impacto de una explosión migratoria natural, ¿cierto? Que se da en un momento específico por una situación coyuntural en el país de origen y que se da principalmente entre los años 2017 y 2018. Y así tenemos entonces dos grupos de comparación, el antes y el después, de la migración masiva. Y eso determina finalmente la metodología que nosotros podemos emplear para responder a este interés de investigación que es el impacto sobre el empleo y los salarios. Entonces utilizamos dos enfoques metodológicos rápidamente, un modelo PROVI para mirar el efecto sobre el empleo y un modelo de regresión cuantífica para analizar el efecto sobre el salario. En ambos casos, estimamos un modelo de diferencia en diferencias para poder medir ese cambio, ¿cierto? Entre el antes y el después o el impacto de la migración natural que se da en Venezuela para poder analizar entonces el efecto sobre el empleo y el efecto sobre el salario. Digamos, una ventaja de este modelo de diferencias es que nos permite controlar por las diferencias existentes en los dos grupos, ¿cierto? Y lo cual nos permite hacer una estimación sesgada de los resultados y que sean robustos frente a la comparación con otras
metodologías. Bueno, sobre esto no me voy a detener, digamos, mucho. El modelo Probit simplemente nos ayuda a observar la probabilidad de ocupación y de ingresar al segmento formal del mercado de trabajo. Con este modelo, como les decía, nosotros queremos analizar y mostrar cuál es el efecto sobre el empleo y poder también sacar unas intuiciones sobre la informalidad en el mercado. Y con el modelo de regresiones cuantílicas, pues podemos medir la distribución de los ingresos laborales y su relación con las variables de interés, que son unas características que ya ahorita vamos a ver en las tablas de resultados, que son propias del conjunto de datos que hemos logrado, digamos, reunir para hacer este análisis. Entonces, digamos, el problema de optimización aquí en este caso, pues sería, digamos, este. Y pues, finalmente los resultados, las estimaciones y resultados. Aquí en esta primera tabla, lo que hacemos es mostrar los resultados del modelo Probit, de la estimación del modelo Probit. Y en esta tabla podemos ver cuál es la, cuál es la probabilidad de ocupación y empleo formal de los migrantes entre 2016 y 2019. Entonces, se observa que en los dos periodos estudiados, por ejemplo, el género, el sexo, ¿sí? Ser hombre aumenta la probabilidad de estar ocupado frente a ser mujer, pero disminuye la de emplearse en una ocupación formal. Es decir, digamos que la mujer aumenta la probabilidad frente a los hombres, lo cual le da cierta ventaja a los hombres en términos de empleabilidad, pero no de formalidad laboral. ¿Sí? Ese es, digamos, un primer resultado que es característico de los estudios sobre migración. Los jefes de hogar aumentan la probabilidad de ocuparse frente a quienes no lo son y de estar en empleos formales, ¿cierto? Explicado un poco porque tienen una obligación de salir a buscar recursos para el hogar y porque pueden tener mayores características de capital humano o ventajas en términos de participación laboral dentro del hogar, ¿sí? Quienes están casados o en unión libre aumentan la probabilidad de estar ocupados, pero disminuyen la de estarlo en empleos formales, por lo que personas que no tienen ningún tipo de unión pueden aspirar a empleos más formales, ¿cierto? Porque dependiendo de su lugar de parentesco con los jefes de hogar y capital humano, pueden esperar más tiempo en la búsqueda, ¿cierto? Tienen de pronto un salario de reserva mucho más alto. Y la educación muestra, por ejemplo, que para mayores niveles educativos, ¿sí? Menos el posgrado, que lo tenemos acá, disminuye la probabilidad de emplearse, pero aumenta la probabilidad de emplearse, de hacerlo en el empleo formal, ¿sí? Acá disminuye estar ocupado, la probabilidad de estar ocupado, pero aumenta la probabilidad de hacerlo en el segmento formal. Otra característica, por ejemplo, de tener experiencia laboral, muestra que los primeros años de experiencia aumentan, como era, digamos, de esperarse en cualquier ecuación que considere características minserianas, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos un efecto positivo y un rendimiento marginal decreciente, ¿cierto? La experiencia del cuadrado pues nos muestra en ambos casos, tanto en la probabilidad de estar ocupado como de estar ocupado en un empleo formal, aumenta y disminuye en esos rendimientos marginales decrecientes. Por otro lado, ser joven disminuye la probabilidad de emplearse y de hacerlo en ocupaciones formales, ¿cierto? Por ejemplo, en el 2019, ¿sí? Esto se explica porque son una generación más educada, como lo mencionaban ustedes ahora en otras intervenciones, y por tanto este grupo etario tiene mayores expectativas salariales y puestos de trabajo, ¿vale? Entonces, se observa también que en la variable principal de migración, que es esta migrante, podemos ver que ser migrante disminuye la probabilidad de estar ocupado y de hacerlo en empleos formales, ¿cierto? Es mayor la caída en la formalidad, por lo que los migrantes tienen mucha más probabilidad de emplearse en el segmento informal, ¿cierto? Y esto es algo que nos permite, estos son resultados que nos permiten hacer estas conclusiones, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, para ir avanzando un poco a la aplicación del modelo de diferencia en diferencias de este modelo probabilístico, podemos ver cuál es el efecto de la migración sobre el empleo y la calidad de las ocupaciones en el país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ser migrante disminuye la probabilidad de estar ocupado y también disminuye la probabilidad de hacerlo en empleos formales.
la variable post, que muestra el efecto del tiempo, es decir, el periodo posterior a la migración en 2019 sobre el periodo anterior al proceso migratorio, es decir, en 2016. Se observa que la probabilidad de encontrar empleo aumentó en el 2019 respecto al 2016, ¿cierto? Y también la probabilidad de hacerlo en empleos formales. ¿Sí? Entonces, eso implícitamente disminuye un poco la probabilidad de, digamos que muestra cómo es la dinámica de empleabilidad y nos muestra que esta dinámica se dio en mayor medida en la informalidad. ¿Listo? Te quedan 2 minutos, Jacobo. Listo. Si miramos, por ejemplo, los resultados de los retornos salariales, en esta tabla podemos ver las diferencias en un modelo cuantílico incondicional, y ahí se reflejan, digamos, básicamente los resultados para cada grupo de distribución cuantílico y el efecto de la migración sobre este. ¿Sí? El análisis en este caso se hizo tanto en el segmento formal como en el segmento informal para discriminar la participación de cada grupo y su efecto sobre los salarios en el empleo. Las variables de control muestran la misma tendencia en todos los cuartiles, ¿sí? Entonces, digamos, no voy a entrar en mucha discusión aquí. Nosotros en el documento tenemos un poco más, digamos, una tabla adicional para mostrar cuáles son los efectos intercuartílicos también. En esta tabla, en la tabla 5, mostramos el efecto de la diferencia en la migración sobre los salarios, ¿sí? Mostrando cómo cambian, digamos, estos resultados de un grupo a otro, ¿sí? Entre los cuartiles, y digamos que esto nos permite ver cómo los coeficientes de las variaciones año y por cuartil determinadas en esta tabla, en los segmentos formal e informal, cómo ha sido el cambio a través de los dos periodos. ¿Listo? Y digamos que, como para concluir un poco, porque ya se acabó el tiempo, el impacto de la migración masiva entre 2017 y 2018 implica un reto en términos laborales para la economía altamente informal como la colombiana, ¿cierto? Un mercado de trabajo que está segmentado. Y esta investigación trata de hacer un aporte grande en este sentido. Poder mostrar el efecto sobre el empleo, indirectamente sobre la informalidad, y poder mostrar el efecto sobre los salarios. Entonces, digamos, básicamente esos son como los dos grandes, las dos grandes contribuciones que nosotros hacemos con esta primer resultado de esta agenda de investigación que tenemos en el grupo de investigación. Muchas gracias. A ti, Jacobo, muchísimas gracias. Bueno, en el chat pueden escribir preguntas, las que les quieran hacer a los panelistas. Y bueno, para empezar, mientras escriben, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para otro de los panelistas. Si quieren hacerse preguntas entre ustedes o quieren que yo les haga las preguntas. Porque hay un tema político, mientras se animan, para no ser tan sesgado en el tema económico, y sería el tema de las políticas públicas. Ahorita, digamos, si uno ve los estudios, casi todos están aplicando los mismos métodos. Esta mañana también vi bastantes métodos de cuasi experimentales y experimentales, y es generar políticas públicas basadas en la evidencia. Sin embargo, de lo académico a lo político, la transición no es como bastante buena. La evidencia indica unas cosas, pero lo decía Gisette, lo indicó William, lo indicó Sandro y Jacobo. La migración realmente no genera este efecto tan grande que uno ve sobre el empleo ni sobre los salarios. No, no es como que le estén quitando el empleo a todo el mundo, ni que estén reduciendo las capacidades de la población. Obviamente hay efecto, pero no necesariamente estadístico. Sin embargo, el tema político no lo es de la misma manera. Entonces, acá viendo un poco el paralelo entre Brasil y Colombia, ambos países tienen un estatuto migratorio de emergencia por el tema de los migrantes venezolanos. De la pregunta, bueno, Gisette, William y Jacobo, cualquiera de ustedes puede contestar el tema de Colombia, y pues Sandro, sí te agradecería que fuera bastante con lo de Brasil, es cómo este estatuto migratorio, teniendo en cuenta lo político y lo económico, este estatuto migratorio de emergencia, que es para ayudar a la población venezolana en temas de formalización y demás, realmente la está ayudando en periodo de COVID, y cómo la podría ayudar en un futuro. Es decir, si es algo bueno, si es algo deseable, o realmente no está haciendo algo que realmente sea útil en el tema de migración, tanto en Brasil como en Colombia. Pero en general lo puede responder cualquiera, ¿no? Entonces, no sé, Sandro, si podemos empezar contigo y damos paso a los demás.
Perfecto. Gracias, Cristian. Tenemos, sí, algunas regulamentaciones para migraciones de emergencia, pues por el tema humanitario. Pero como suele ocurrir con varias políticas públicas en Brasil, son medidas muy aleatorias, poco coordinadas. Lo que falta en Brasil con las políticas públicas es coordinación y monitoración. O sea, no tenemos ninguna cosa y tampoco la otra. Así que los efectos de estas políticas son muy, hay mucha incertidumbre sobre ellas. Claro, por lo general, los noticiarios, las noticias suelen decir que son efectos muy marginales, o sea, muy débiles, pero no hay evidencias empíricas para decir. Y nuestro grupo de investigación trabaja mucho con evidencias empíricas. Aunque las evidencias políticas son muy importantes, nosotros no tenemos esta capacidad de investigarlas a fondo todavía. Así que, como respuesta, Cristian, as medidas políticas, o principal desafio é coordenação. O que falta nas políticas públicas em Brasil com respeito à migração é uma melhor coordenação entre elas e uma menor aleatoriedade. Não sei se te contestou. Muchas gracias, Sandro. No sé de Jacobo, William y Gisette, ¿quién quiere responder o los tres? Bueno, yo quería mencionar dos cosas de la pregunta que hiciste. Pues, en el tema de la política pública, cierto que se desarrolle para mitigar el problema de la migración. Digamos que nosotros hemos discutido un poco que eso debe centrarse en evitar que los migrantes sean absorbidos en mayor proporción por la informalidad, ¿cierto? Que se inserten en la informalidad, especialmente los más educados. Digamos que eso es lo que debería hacer, digamos, la política, porque si bien este programa ¿cómo es que se llama el programa? Este programa de inserción, el Estatuto Temporal de Protección, el programa, el régimen de protección temporal, creo que es una buena medida, ¿cierto? Pero es una medida transitoria, no es una medida estructural que vaya a poder modificar la situación actual de los migrantes venezolanos. Entonces, digamos que lo que se debe hacer es ampliar como ese rango de protección social, ¿cierto? Para poder tener cada vez más migrantes bajo este esquema, más aún en esta época de crisis, ¿cierto? Más en esta época de pandemia, porque digamos que no solo hay que protegerlos, solo hay que protegerlos de la informalidad, sino que hemos visto que en la crisis, pues, la caída de los salarios es más profunda que digamos, en una época normal. Entonces, esto tiene, digamos, unos efectos más fuertes sobre esa parte más baja de la distribución salarial, ¿sí? Y mucho más profunda en los empleados que están, más bien, las personas que hacen parte del mercado informal, ¿sí? Con respecto a la política que estaba mencionando, hay un reciente estudio de Bahar, Ibáñez y Rosso que muestran, digamos, tratan de analizar los efectos de este programa de la política colombiana, mostrando un efecto positivo y significativo sobre el programa de otorgamiento de permisos de trabajo a los migrantes forzados que han venido de Venezuela, sobre el empleo formal de los migrantes, de estos migrantes venezolanos. Y eso implica que, digamos, esas iniciativas políticas de un país como Colombia, que es, digamos, es algo que no se había visto antes, por ejemplo, está logrando que esos trabajadores venezolanos se incorporen lentamente, muy lentamente, al mercado laboral formal. ¿Sí? Listo, con muchas gracias. Gisette. Otro punto que hay que tener en cuenta también es que, y no solo con este tema, sino que mucha de la política pública en Colombia es más reactiva que preventiva. Y eso genera, digamos que
retrasos, demora, colapsos en muchas situaciones que se requiere, que el Estado debería actuar antes de, o prevenir antes de que suceda. Y estoy muy de acuerdo con Jacobo en que, digamos que estas políticas que se han aplicado son transitorias, pero no solo eso, y es que abarcan muy pocos espectros de la cotidianidad de un migrante, porque no solamente es el tema laboral, sino cómo insertas a estas personas en la educación, cómo insertas a estas personas en el tema de la salud, ¿sí? Inclusive hasta el bienestar, es decir, la diversión y demás. ¿Cómo provee eso el Estado colombiano a estas personas que están llegando? Y también qué capacidad tiene el Estado colombiano en estas partes, sobre todo en las fronteras, donde realmente la capacidad es muy corta y digamos que no solo por capacidad, sino también el tema financiero. El Estado colombiano no es que esté en su mejor momento, la crisis menoscabó, hemos tenido que hacer cuantas reformas tributarias para poder sobrellevar la situación. Entonces muchas veces también puede haber la voluntad, pero literalmente no tenemos capacidad. Sé que el gobierno colombiano ha traído cooperación de Corea del Sur, de la Unión Europea, de Estados Unidos, pero mucho estuvo enfocada en las vacunas, ¿sí? Por esta crisis económica. Pero ¿qué pasa con lo demás? De verdad que la vacuna se vuelve un poco un plano paralelo y no el más importante con respecto a otra cantidad de situaciones que se viven en el diario vivir con estas personas que llegan a Colombia. Listo, dice, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta puntual para William, pero me salto un poquito. Me parece que la pregunta que señalaste es muy importante, Cristian, Listo, porque entonces te nos, dejo. nos da, digamos, un contexto sobre el cual quiero señalar mi perspectiva particular. Primero, la migración desde todo punto de vista económico, internacional, social, cultural, es un factor positivo para el desarrollo humano. Creo que eso es necesario señalarlo porque eventualmente estas respuestas de política pública entran pensando que la migración es un problema y lo empiezan a atacar desde la presión que genera sobre los recursos, digamos, disponibles en donde se comparte, digamos, con la población nativa. Entonces, primero quiero señalar eso, porque nosotros como investigadores tenemos la responsabilidad de focalizar en un enfoque que permita señalar que la migración es un aspecto positivo para el desarrollo humano. Ahora, sin lugar a dudas, es necesario conciliar cuatro componentes en lo que ha señalado Sandro y en lo que ha señalado Gisette y en lo que ha planteado Jacobo. Primero que todo, los derechos humanos de primera generación y los derechos humanos de segunda generación, que reflejan un marco de análisis, deben estar conectados con la regulación nacional para poder orientar a la regulación hacia un entendimiento de la migración como un aspecto positivo y no como un aspecto de respuesta inmediata. Y esta conexión entre la regulación, los derechos humanos de primera generación, los derechos humanos de segunda generación, debe reflejarse en las soluciones duraderas, que es el planteamiento, digamos, de ACNUR y Naciones Unidas. O bien se integran adecuadamente de manera autónoma los migrantes a las economías regionales, ofreciéndoles alternativas que no solamente cubren lo económico, o bien se relocalizan en escenarios en donde pueden ser mucho más, pueden contribuir más al desarrollo territorial, como por ejemplo en los aspectos de agricultura, que eventualmente se pasan por encima, llevándonos ya, Brasil tiene mucha experiencia en esta interpretación no de la agricultura, digamos, en modelo de subsistencia, sino entender la tierra como una posibilidad de desarrollo humano. Y en ese sentido, cambia toda la lógica de la solución. Y poder reubicar significa aprovechar las oportunidades que ofrece la migración para conectarla con los recursos naturales y particularmente con la tierra, que es un ejercicio que no se hace en la política pública. Y la tercera solución es regresar a Venezuela. Y para eso se necesita un enfoque que conecte distintos países con un ejercicio internacional, digamos, como lo planteaba Gisette, geopolítico que implique el reconocimiento de una falla en el sistema social en Venezuela
y los derechos humanos como principal motivante para orientar la política pública. Entonces, quiero señalar esto porque muy fácilmente nos vamos a la discusión política en donde entendemos que la migración es un problema, y nunca ha sido la migración un problema. De hecho, si observan, Estados Unidos se construyó a punta de migración. Europa vive a través de migración, ¿no? Entonces, y en los ejemplos de la civilización podemos encontrar estos efectos positivos. Entonces, quisiera resaltar ese punto porque muy fácilmente quedamos en la discusión que se politiza, que si es bueno, si es malo, no, siempre ha sido bueno. El problema es que los países no han estado preparados para recibir de forma adecuada esta migración. Cristian. Listo, William, muchísimas gracias. Te voy a leer dos preguntas que hace María. Bueno, María en general preguntó para William y para Jacobo, que es más una cuestión metodológica. De la primera, ¿cómo controlar el efecto de la migración pendular en las zonas fronterizas? Y la segunda, dice, se ha encontrado que los estudios de impacto sobre los salarios en Colombia varían en magnitud por la construcción de la variable para medir el efecto migratorio, ya sea por presión migratoria, migrantes totales en las zonas, inclusión de la migración residente, etc. ¿Cómo se construye esta variable para su estudio en particular? ¿Qué supuestos se están asumiendo para la medición del impacto en este sentido? Pues en mi caso, la migración, o digamos que como los dos estudios se alimentan de la gran encuesta integrada de hogares, podría decir lo siguiente. Primero, en el módulo de migración no se encuesta la población pendular porque tiene un permiso de permanecer en Colombia 60 días y regresan y van moviéndose de un lado a otro. Entonces, si lo hablamos desde el punto de vista metodológico, la información de la población pendular no se encuentra en la base de datos que alimenta, digamos, los modelos. En segunda instancia, la variable de salario es la variable de ingreso laboral mensual, que es una pregunta de la gran encuesta integrada de hogares, y en el modelo que corresponde al primer estudio que se presentó es el salario de los nativos y cómo ese salario de los nativos cambia en el periodo en donde experimenta la mayor presión de migración, comparando los departamentos fronterizos con los departamentos no fronterizos. Y lo que se observa en ese salario, ese ingreso laboral mensual, es que los departamentos fronterizos, la población nativa experimenta una caída en los salarios, justo en la ventana en donde reciben mayor migración en comparación con los departamentos no fronterizos, ¿no? Que es, digamos, lo que anticipa la teoría. Y de igual manera, la informalidad aumenta. Y respecto a la tercera pregunta, el supuesto central de los modelos DIF and DIF es que el choque debe ser aleatorio y para garantizar aleatoriedad se necesita que sea exógeno, es decir, que la migración cuando decide llegar a otro país no pueda tener información previa para saber a dónde va a llegar o en dónde se va a ubicar. Y una de las ventajas metodológicas que tiene este choque masivo y rápido es que es exógeno, porque la población que viene a Venezuela ni siquiera alcanza a tener información sobre a dónde va a llegar. Lo que está buscando fundamentalmente es garantizar seguridad alimentaria, que es un derecho de primera generación, empleo, que es un derecho humano de segunda generación, condiciones dignas de trabajo, que es un derecho humano de segunda generación, que muchas veces no está en el marco de la política pública ni en los estatutos que eventualmente pues los gobiernos usualmente sacan en rendición de cuentas mostrando que hay transparencia, pero en realidad no hay ninguna articulación fundamental frente a este ejercicio. Entonces, el supuesto central del ejercicio es que las personas llegan sin saber nada del mercado de trabajo. Entonces, cuando llegan empiezan a buscar empleo, pero una cosa es buscar empleo cuando uno tiene una red de amigos y otra cosa es buscar cuando tiene que arrancar de cero. Entonces, eventualmente, estos resultados econométricos los están reflejando. No hay un capital institucional de los buscadores de empleo y por lo tanto entran en desventaja. No tienen ni siquiera pasaporte, muchos de ellos, no tienen permiso de trabajo y entran en desventaja y eventualmente llegar a un trabajo formal es mucho más difícil. Y esos son los resultados que se pueden observar
en los dos, incluso en los dos estudios, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese es como la respuesta a la tercera pregunta sobre cuál es el supuesto, ¿no? Central de metodológico. Cristian. Listo, William, muchísimas gracias. Pero voy a continuar rápido porque me tengo que ir a otra presentación de otro paper. La segunda pregunta es para Jacobo y es la primera. No es claro sobre quién se está midiendo el efecto. Si se está midiendo también en población migrante, ¿cómo se construye el grupo control para la población que no tiene un tiempo cero, perdón? Y la segunda, teniendo en cuenta que la migración forzada funciona como experimento natural, pero la migración colombo-venezolana tiene antecedentes históricos, ¿cómo se está controlando dentro del modelo los problemas de endogeneidad? Metodológica, más o menos. Bueno, pues no, muchas gracias por la pregunta. Precisamente, y es algo que no estamos mostrando aquí, en la evaluación de pares de este trabajo, nos hicieron la misma apreciación, las mismas preguntas, pues no exactamente iguales, pero sí nos hicieron una crítica sobre los dos puntos que están tocando las preguntas. Básicamente lo que hicimos, y es algo que no mostramos, no presentamos hoy, apenas hicimos la corrección, digamos, a comienzo de esta semana, lo corregimos en un modelo que no estamos mostrando aquí. Lo que se hizo fue, digamos, un grupo de tratamiento en donde digamos, las zonas de donde los migrantes llegaron, ¿cierto? El grupo de tratamiento son las zonas de los migrantes llegaron, y el control son las zonas de menor migración. Con esto estamos tratando de precisamente minimizar ese riesgo de que existan problemas adicionales a la endogeneidad, que ya, por cierto, digamos, se puede pensar que está presente. Lo que hicimos fue hacer una estimación adicional para corregir, digamos, este problema de endogeneidad usando la corrección de Heckman por los sesgos de selección que están presentes. Por otro lado, lo que estamos haciendo también es tomar los últimos migrantes en el grupo en cada zona para evitar medir migrantes viejos, ¿sí? Bien, que en la pregunta nos están diciendo que precisamente la migración colombo-venezolana tiene antecedentes históricos. Entonces, digamos, con esta última medida tratamos de mitigar este efecto de los que llegaron hace rato, ¿cierto? De los migrantes que llegaron antes de este impacto que estamos tratando de medir. Listo, William. Muchas gracias. William, Jacob, ahora los confundo. Y hacer otra pregunta, pero tengo que cortarlos. Como les dije, ahora tengo que ir a presentar un paper en 2 minutos, entonces no me da tiempo. Simplemente es para agradecerles tanto a Gisette, como al profesor Sandro, como al profesor William, al profesor Jacobo y a los asistentes, a María por las 2 apreciaciones a los papers que son muy buenas. El que no la conocen es una estudiante del doctorado de la Autónoma de México, una persona muy, muy pila, que está trabajando el tema de migraciones. Entonces este tema le caló perfectamente, es ella, UPTcista como yo, y también de la Autónoma de Madrid. Entonces yo creo que varios de ustedes ya la conocen. Entonces nada, agradecerles, espero que nos podamos encontrar en SACE el otro año. SACE el otro año va a ser en Ámsterdam, va a ser presencial. Entonces, no solo pueden ir a presentarse, pueden ir de viaje, conocer los que no conocen. Y simplemente espero poder verlos, espero poder compartir con ustedes otros espacios y nada, de nuevo extenderle mi agradecimiento por aceptar la invitación que les hacemos desde acá. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.